El día que nació nuestro pequeño Eric, el mundo pareció detenerse. En el hospital, bajo las luces frías y estériles del quirófano, mi esposo Johan y yo lo vimos por primera vez. Era tan frágil, con sus pulmones luchando por cada aliento, un cuerpecito que apenas parecía capaz de sostener la vida. Había nacido prematuro, a las 32 semanas, con apenas 1,5 kilos de peso, su piel casi translúcida atravesada por venas diminutas como hilos azules. Los médicos lo trasladaron de inmediato a una incubadora en la unidad de cuidados intensivos Neonatals, un lugar que pronto se convirtió en nuestro mundo entero. Allí pasó las primeras 3 semanas de su vida, conectado a máquinas, cada pitido un recordatorio constante de lo cerca que estaba de perderlo. Como madre primeriza, el terror me consumía. Me sentaba junto a la incubadora, con las manos apretadas contra el cristal, contando cada movimiento de su pecho diminuto, rogando que no se detuviera. Johan, siempre más estoico, intentaba calmarme con palabras suaves y una mano firme en mi hombro, pero sus ojos transmitían el mismo miedo que me carcomía. En esas noches interminables, cuando el hospital estaba en silencio salvo por el zumbido de las máquinas, me preguntaba si alguna vez podríamos llevarlo a casa. El hospital era un laberinto de luces fluorescentes y pasillos que parecían alargarse en la penumbra. A veces, mientras caminaba hacia la cafetería en busca de un café, sentía un escalofrío que no explicaba el aire acondicionado. Los pasillos vacíos de madrugada parecían vibrar con una energía extraña, como si las paredes mismas guardaran ecos de los llantos y susurros de quienes habían pasado por allí. Una noche, mientras me dirigía a la unidad neonatal, una sombra fugaz cruzó el final del pasillo, demasiado rápida para ser humana. Me detuve, con el corazón acelerado, buscando una explicación lógica. Era el agotamiento, me dije, o las luces parpadeantes que jugaban con mi mente. Pero no podía ignorar el peso en el aire, como si algo invisible me observara desde las esquinas oscuras. Las semanas en el hospital fueron una prueba de resistencia. Cada día traía un nuevo desafío, infecciones que acechaban, monitores que emitían alarmas en medio de la noche, médicos que hablaban en un lenguaje clínico que me hacía sentir impotente. Los días se mezclaban en un borrón de miedo y agotamiento. Recuerdo una noche en particular, cuando una enfermera me encontró dormida en una silla junto a la incubadora, con la cabeza apoyada en el cristal. Me despertó con suavidad, ofreciéndome una taza de té tibio, pero sus ojos estaban llenos de una compasión que solo alguien que ha visto demasiado dolor puede ofrecer. «Es un luchador», me dijo, señalando a Eric. Y lo era. Sus pequeños dedos se aferraban a los míos cuando los deslizaba por las aberturas de la incubadora, y en esos momentos sentía una conexión que me mantenía anclada. Sin embargo, los médicos nos advertían que aún no estábamos fuera de peligro, que los bebés prematuros podían enfrentar complicaciones a largo plazo, problemas respiratorios, retrasos en el desarrollo. Incluso discapacidades que no se manifestarían hasta años después. Pero yo me aferraba a la esperanza, a la idea de que, si Eric había sobrevivido hasta ahora, podría superar cualquier cosa. Nuestra vida antes de Eric había sido sencilla, llena de sueños modestos. Johan y yo nos conocimos en la universidad, en una clase de literatura escandinava, donde discutíamos apasionadamente sobre Ibsen y Strindberg. Él era un ingeniero en formación, yo una aspirante a escritora que trabajaba a medio tiempo en una librería. Mi madre había tenido complicaciones en sus embarazos, y aunque los médicos me aseguraban que todo iba bien, siempre había una voz en mi cabeza que susurraba dudas. Preparar la habitación de Eric fue nuestro proyecto conjunto, una forma de canalizar esa mezcla de emoción y ansiedad. Pintamos las paredes de un amarillo pálido, compramos una cuna de madera clara. Cada decisión, desde las cortinas hasta el osito de peluche marrón que colocamos en la cuna, estaba impregnada de amor. El parto, sin embargo, llegó antes de lo esperado. Una noche de invierno, mientras preparaba la cena, sentí un dolor agudo que me dobló en dos. Johan me llevó al hospital a toda prisa, con la nieve cayendo sobre las calles de Gotemburgo como un velo blanco. Las horas siguientes fueron un torbellino de miedo y confusión, con médicos corriendo y monitores pitando. Cuando finalmente me llevaron al quirófano, estaba tan agotada que apenas podía mantener los ojos abiertos. Lo último que recuerdo antes de que naciera Eric fue la voz de Johan,
temblorosa, diciendo, «Todo va a estar bien, Lena». Pero no estaba bien. Eric nació demasiado pronto, y aunque los médicos trabajaron incansablemente para estabilizarlo, cada hora era una batalla. En el hospital, no todo era desesperación. Había otras mujeres que, como yo, pasaban sus días junto a las incubadoras. A veces, compartíamos miradas de complicidad, un lenguaje silencioso de dolor y esperanza. Una de ellas, una mujer llamada Clara, me ofreció un chocolate caliente una noche, y hablamos durante horas sobre nuestros bebés, nuestros miedos, y las vidas que soñábamos para ellos. Esas conversaciones, aunque breves, me hacían sentir menos sola. Pero incluso en esos momentos de conexión, había un trasfondo inquietante en el hospital. Los susurros que escuchaba en los pasillos no siempre eran de enfermeras o pacientes. A veces, al pasar por una sala vacía, oía un murmullo bajo. Las luces parpadeaban con más frecuencia de lo que parecían justificar los viejos circuitos del hospital, y en una ocasión, mientras lavaba mis manos en el baño, el espejo frente a mí pareció empañarse solo en el centro, formando una silueta vaga que desapareció cuando parpadeé. Me convencí de que era el estrés, pero cada incidente dejaba una marca, como si algo intentara hacerse notar. Cuando finalmente nos dieron el alta, con un Eric que pesaba apenas 2,5 kilos, sentí que el mundo volvía a girar. Lo llevamos a nuestro pequeño apartamento en un suburbio tranquilo de Gotemburgo, un lugar lleno de luz natural y paredes pintadas de un amarillo suave que habíamos elegido con tanto cuidado durante el embarazo. Pero incluso en casa, la paz era frágil. Los primeros meses fueron un torbellino. Johan y yo, aún tambaleándonos por el trauma del hospital, tratábamos de encontrar un ritmo. Las noches eran largas, interrumpidas por los llantos de Eric, que aún necesitaba alimentarse cada pocas horas. Pero había momentos de pura alegría, la primera vez que Eric giró la cabeza hacia mi voz, la primera vez que apretó mi dedo con fuerza, la primera vez que balbuceó algo que sonaba vagamente como mamá. Cada hito, por pequeño que fuera, era una victoria. Sin embargo, el miedo nunca me abandonó por completo. Y a los 8 meses, algo cambió. No fue un cambio evidente, sino una sensación sutil, como un susurro en el aire. Era una noche de otoño, con el viento aullando fuera y las ramas de los árboles golpeando las ventanas de nuestro apartamento. Me sentía inquieta. Había pasado el día con un nudo en el estómago, una sensación que no podía explicar. Johan lo atribuyó al agotamiento. Después de meses de noches interrumpidas, ambos estábamos al borde del colapso. «Es solo el cansancio, Lena», me dijo, mientras se desplomaba en el sofá con una cerveza en la mano, con sus ojos vidriosos por el sueño. Pero yo sentía algo más, algo que no podía articular. Una opresión en el pecho, como si el aire estuviera enrarecido, cargado de una presencia invisible. Madre primeriza, intuición de madre, pensé. Pero estaba tan agotada que me convencí de ignorarlo. Me metí en la cama, agotada, y caí en un sueño profundo, el primero en semanas. Esa noche, soñé con Eric. Estaba en su cuna, me miraba fijamente, sin parpadear. «Mamá», susurró, pero su voz era grave, como si viniera de un lugar profundo y oscuro. Me desperté sudando, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. La casa estaba en silencio, pero el aire se sentía pesado, como si alguien hubiera estado en la habitación mientras dormía. A la mañana siguiente, el silencio era ensordecedor. Miré el reloj, eran las 9:30, mucho más tarde de lo que Eric solía despertarse. Un nudo se formó en mi estómago, un presentimiento que me heló la sangre. Corrí a su habitación, descalza, con el corazón latiéndome en la garganta. La puerta estaba entreabierta, aunque juraría que la había cerrado la noche anterior. Y allí estaba Eric, acostado boca abajo, con la piel pálida como la nieve que cubría las calles. No se movía. No respiraba. El tiempo se fracturó en pedazos. Recuerdo mi mano temblorosa tocando su rostro, frío como el hielo. Recuerdo el grito que desgarró mi garganta, un sonido que no parecía mío. Johan irrumpió en la habitación, con su rostro pasando del cansancio a la incredulidad en segundos. Llamamos a los paramédicos, pero cuando llegaron, solo confirmaron lo que ya sabíamos.
La autopsia dictaminó muerte súbita del lactante. No había explicación, solo un vacío que se tragó todo lo que éramos. Me culpé a mí misma. ¿Por qué no lo revisé esa noche? ¿Por qué no escuché mi instinto? Johan, en cambio, se encerró en sí mismo, apenas hablando, apenas mirándome. Pasábamos los días en un silencio pesado, cada uno atrapado en su propio dolor. Los días siguientes fueron una niebla. Organicé el funeral como un robot, eligiendo un pequeño ataúd blanco que me rompió el corazón. No sabía que existían ataúdes tan pequeños, tan delicados, diseñados para alguien que apenas había comenzado a vivir. Cuando lo bajaron a la tierra, en un cementerio tranquilo a las afueras de la ciudad, sentí que una parte de mí se iba con él. Los árboles desnudos del otoño parecían inclinarse sobre la tumba, como si también lloraran. La habitación de Eric permanecía intacta, con el osito de peluche aún en la cuna, acumulando polvo. No podía soportar entrar, pero tampoco podía cerrar la puerta. Durante semanas, apenas salía de casa. Los vecinos, con sus miradas de lástima y sus platos de comida que dejaban en la puerta, se volvieron una presencia constante. Intenté agradecérselo, pero mis palabras eran mecánicas, vacías. Johan y yo no éramos lo suficientemente fuertes para sostenernos mutuamente. Las peleas comenzaron casi de inmediato, con cada palabra un cuchillo afilado. Él me acusaba de no seguir adelante, de aferrarme al dolor como si fuera lo único que me mantenía viva. Yo lo acusaba de no sentir lo suficiente, de actuar como si Eric nunca hubiera existido. Una noche, en medio de una discusión particularmente cruel, me dio un ultimátum: buscar ayuda o terminar con nuestro matrimonio. Cedí, no porque quisiera, sino porque no tenía fuerzas para pelear más. Me inscribí en un grupo de apoyo en un centro comunitario en el centro de Gotemburgo, recomendado por una vecina que había perdido a su esposo años atrás. No tenía expectativas, solo la vaga esperanza de que hablar con otros pudiera aliviar el peso que llevaba. La sala del grupo de apoyo olía a desinfectante y estaba llena de mujeres marcadas por la pérdida. Algunas habían perdido a sus hijos por enfermedades largas, como leucemia, otras, por accidentes trágicos, un niño ahogado en un lago, una adolescente en un accidente de coche. Me senté en una silla de plástico, con las manos apretadas en el regazo, sintiéndome como una intrusa. Cuando llegó mi turno, apenas pude hablar. «Soy Lena», dije, con la voz quebrada. «Mi hijo, Eric, murió hace unas semanas. Muerte súbita. No sé qué más decir». La mayoría me miró con lástima distante, como si mi dolor no fuera lo suficientemente crudo para competir con el suyo. Pero una mujer, Ingrid, de unos 60 años, me observó con una empatía que me desarmó. Sus ojos, rodeados de arrugas, parecían cargar con un dolor muy grande, como si hubiera visto cosas que no podía compartir. Ingrid se convirtió en una presencia constante en las reuniones. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras tenían peso. Contaba historias de su propia pérdida, un hijo que murió décadas atrás, aunque nunca entraba en detalles. Había algo en su forma de hablar, en la calma con la que describía su dolor, que me atraía. Me hacía sentir que no estaba sola, que alguien entendía el agujero que Eric había dejado en mi vida. Semana tras semana, me encontraba buscando su mirada en las reuniones, esperando sus palabras como si fueran un ancla. Pero había algo en Ingrid que comenzaba a inquietarme. A veces, sus ojos parecían brillar con una intensidad extraña, como si viera algo más allá de mí, algo que yo no podía percibir. Una noche, mientras limpiábamos la sala, noté que sus manos temblaban ligeramente al recoger una taza, y cuando levantó la mirada, juro que vi un destello de algo oscuro en sus pupilas. Como si un velo se hubiera levantado por un instante. Una tarde, mientras apilábamos sillas en un rincón, Ingrid se acercó y puso una mano en mi brazo. «Sé lo que sientes, Lena», dijo, con una voz baja pero firme. «Y sé que hay una manera de traerlo de vuelta». Me quedé helada, convencida de que había oído mal. Quise reír, gritarle que estaba loca, pero sus ojos tenían una certeza inquietante, como si supiera algo que yo no. Me llevó a caminar por un parque cercano, donde las hojas secas crujían bajo nuestros pies y el viento helado de otoño cortaba la piel.
Sentadas en un banco, me explicó que necesitaba algo de Eric, un juguete, una prenda, algo impregnado de su esencia. Luego, debía seguir sus instrucciones al pie de la letra. No sé por qué no la detuve. Tal vez porque el dolor me había dejado tan vacía que estaba dispuesta a aferrarme a cualquier esperanza, por más absurda que fuera. Volví a casa y busqué el osito de peluche marrón con el que Eric dormía todas las noches. Lo sostuve contra mi pecho, inhalando su aroma, una mezcla de suavizante y algo que solo podía describir como Eric. Se lo entregué a Ingrid en la siguiente reunión del grupo. Ella lo tomó con una reverencia extraña, como si fuera un objeto sagrado, y me dijo que lo devolvería pronto. Esa semana fue un infierno. La casa, ya vacía sin Eric, parecía aún más opresiva. Johan y yo apenas hablábamos, y cuando lo hacíamos, nuestras conversaciones eran frías, formales, como si fuéramos extraños compartiendo un espacio. Él pasaba más tiempo fuera, trabajando horas extras o quedándose en el bar con sus compañeros. Yo, en cambio, me obsesioné con el osito, arrepintiéndome de habérselo dado a Ingrid. ¿Y si era un error? ¿Y si estaba perdiendo la última conexión tangible con mi hijo? Pero algo en mí, una parte desesperada y rota, confiaba en Ingrid, en la certeza de sus palabras. Una semana después, ella apareció en el centro comunitario con el osito envuelto en una tela negra que olía a hierbas quemadas y algo más, algo metálico que no pude identificar. La tela parecía húmeda al tacto, y cuando la desenvolví, noté manchas oscuras que no quise examinar demasiado. «Guárdalo en el ático», dijo Ingrid. «Ciérralo con llave y no lo abras hasta que yo te lo indique. Y no le digas a nadie, especialmente a Johan». Hice lo que me pidió, sin contarle nada a mi esposo. ¿Cómo explicarle algo así? Él ya me miraba como si fuera una extraña, como si la Lena que conocía hubiera muerto junto con Eric. Subí al ático, un espacio polvoriento lleno de cajas y muebles viejos, y coloqué el osito en un rincón, encerrado en una caja de madera que cerré con un candado. Cada noche, antes de dormir, miraba hacia la puerta del ático, sintiendo una mezcla de esperanza y temor. El ático comenzó a cambiar la casa. Al principio, eran cosas pequeñas, un crujido ocasional, como si las vigas se asentaran, o un parpadeo en las luces que atribuía a la vieja instalación eléctrica. Pero con los días, los sonidos se volvieron más definidos. Escuchaba roces, como si alguien arrastrara algo pesado por el suelo, y a veces, un golpeteo rítmico, como dedos tamborileando impacientes. Las luces de la casa parpadeaban con más frecuencia, y en una ocasión, la bombilla del pasillo estalló con un chasquido que me hizo saltar. La puerta del ático, aunque cerrada con llave, parecía vibrar ligeramente, como si algo la presionara desde el otro lado. Me convencí de que era mi imaginación, pero el miedo crecía con cada día. Una noche, desperté con un sobresalto, convencida de que había oído pasos ligeros corriendo por el pasillo. Me levanté, temblando, y revisé la casa, pero no había nada. Solo el silencio, pesado y opresivo, como si la casa estuviera esperando algo. Entonces, una noche, un ruido me despertó. Venía del ático, un sonido como de uñas raspando madera, seguido de un llanto bajo, casi humano. Mi corazón se aceleró. Caminé descalza, con la linterna del teléfono temblando en mi mano. El aire en el pasillo era gélido, como si alguien hubiera abierto una ventana al invierno. El gemido se repitió, más claro, y juro que sonaba como el llanto de Eric, ese llanto agudo y desesperado que conocía tan bien. Me detuve frente a la puerta del ático, con la mano en el pomo, pero no me atreví a abrirla. En cambio, llamé a Ingrid al amanecer, con la voz entrecortada. «¿Es él, verdad?», le pregunté. Ella respondió con una calma escalofriante: «Está empezando. Ahora debes alimentarlo. Usa tu leche, Lena. Tu cuerpo sabrá qué hacer». No podía creerlo, pero esa misma mañana sentí un dolor punzante en el pecho. Mis pechos, que habían estado secos desde la muerte de Eric, comenzaron a producir leche de nuevo. Era como si mi cuerpo respondiera a esos sonidos, como si supiera algo que mi mente no podía aceptar. Me encerré en el baño, sacando leche en silencio, con lágrimas corriendo por mi rostro.
El dolor era insoportable, como si alguien me apuñalara con cada extracción. Deslicé la leche en una bolsa de plástico bajo la puerta del ático, como me indicó Ingrid. Los sonidos cesaron por un rato, y luego volvieron, más suaves, como si estuviera satisfecho. No podía dejar de pensar en lo absurdo que era todo, pero ese llanto era idéntico al de Eric. Mi cuerpo lo reconocía, incluso si mi mente se resistía. Los días siguientes fueron una pesadilla. Los ruidos en el ático se volvieron más frecuentes, más intensos. A veces, escuchaba pequeños golpes, como si algo rodara por el suelo. Otras veces, eran arañazos, rápidos y frenéticos, como si algo intentara escapar. La casa misma parecía cambiar. Las paredes del pasillo que llevaba al ático se sentían más frías al tacto, y a veces, cuando pasaba por allí, sentía un roce, como si una mano invisible me tocara el brazo. Una noche, mientras dejaba la leche bajo la puerta, vi algo que me paralizó, una sombra pequeña, apenas discernible, moviéndose detrás de la puerta. No era más grande que un niño pequeño, pero su forma era extraña, como si sus extremidades no encajaran del todo. Me dije que era un truco de la luz, pero no pude dormir esa noche. Johan notó que algo andaba mal. Me preguntó por qué estaba tan obsesionada con el ático, por qué me veía tan demacrada. Intenté explicarle, pero sus ojos se llenaron de desprecio. «Estás enferma, Lena», dijo, y una semana después se mudó con su hermano, alegando que necesitaba espacio. No me importó. Todo lo que importaba era ese sonido en el ático, ese eco de mi hijo. Cada día, bombeaba leche y la deslizaba bajo la puerta, escuchando el llanto que se volvía más fuerte, más definido. A veces, creía escuchar pequeños pasos, como si algo pequeño se moviera arriba. Otras veces, había un silencio que me ponía los nervios de punta. Pero lo peor eran los sueños. Cada noche, soñaba con Eric, pero no era el Eric que recordaba. En mis sueños, sus ojos eran negros, sin pupilas, y su piel estaba cubierta de grietas, como si estuviera hecha de arcilla seca. Me miraba desde la oscuridad, sonriendo con una boca llena de dientes afilados, y susurraba mi nombre. Ingrid me llamó una noche, con su voz más seria que nunca. «Está casi listo, pero falta un paso. Necesita un cuerpo, Lena. Un recipiente vivo». Me quedé sin aliento. «¿Qué quieres decir?», pregunté, aunque ya lo sabía. «Un niño», dijo. «Uno sano, de la edad de Eric. Es la única manera». Quise colgar, gritar, denunciarla. Pero no pude. La idea de recuperar a Eric era demasiado poderosa, como una droga que nublaba mi juicio. Me dijo que no podía detenerme ahora, que si lo hacía, lo que estaba creciendo en el ático no sería mi hijo, sino algo mucho peor. «Una vez que empieza, no hay vuelta atrás», dijo. «Si no lo terminas, lo que salga de ahí te perseguirá para siempre». Colgué, temblando, y esa noche los ruidos en el ático cambiaron. Ya no era llanto, sino golpes, como si algo intentara salir. A veces, escuchaba un crujido, como si algo pesado se moviera sobre las vigas. Y luego, algo nuevo, un olor, fétido como carne podrida, que se filtraba por las grietas del techo. Al día siguiente, la noticia corrió por el vecindario: el hijo pequeño de los vecinos, un niño de 9 meses llamado Alvin, había desaparecido de su cuna durante la noche. La madre, Anna, lloraba desconsolada en la calle, rodeada de policías y vecinos. Me encerré en casa, con el estómago revuelto, incapaz de mirarla a los ojos. Sabía lo que sentía, ese dolor que te arrancaba el alma. Me senté frente a la puerta del ático, escuchando. Después de llevar al niño, los golpes se volvieron más fuertes, acompañados de un gorgoteo extraño, como si algo estuviera masticando. Me dije que no podía ser verdad, que Ingrid me había engañado, pero entonces vi algo que me heló la sangre, un diente pequeño, blanco como el hueso, deslizado bajo la puerta. Lo recogí con manos temblorosas y lo guardé en una caja, como si fuera un tesoro. Era un diente de leche, como los que Eric tendría algún día. Mi corazón latía con una mezcla de esperanza y terror. Ingrid apareció en mi casa esa tarde, sin avisar.
Traía una olla que olía a especias y algo más, algo que me revolvió el estómago. No te preocupes por los vecinos, dijo, sonriendo. Ellos también tendrán su oportunidad, cuando llegue el momento. Por ahora, sigue alimentándolo. Estás haciendo un trabajo maravilloso. Me indicó que aumentara la cantidad de leche, que lo que estaba en el ático necesitaba más para terminar de formarse. Entonces escuché un golpe seco contra la puerta, seguido de un roce, como si algo pequeño se arrastrara. Dedos diminutos. Ingrid comenzó a tararear una melodía, una canción de cuna que no reconocí pero que me heló la sangre. Desde el ático, algo respondió, imitando la melodía con una voz que no era del todo humana, como si intentara hablar, pero no supiera cómo. Me acerqué a la puerta, con el corazón en la garganta, y toqué la puerta. Pronto, mi amor, susurré, mientras lágrimas caían por mi rostro. Me senté allí, contra la puerta, con una botella de leche tibia en la mano, escuchando los ruidos que ya no sonaban como mi Eric. Había algo más en ellos, algo que no pertenecía a este mundo. La mañana siguiente, Ingrid llegó sin avisar, con una calma que contrastaba con el torbellino de mis emociones. «Está listo, Lena», dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Hoy lo verás». Mi corazón dio un vuelco, una mezcla de esperanza y pánico. Subimos al ático juntas, con mis manos temblando mientras sostenía la llave del candado. La puerta crujió al abrirse, y el aire que salió era frío, cargado de ese olor fétido que había sentido antes, pero más intenso, como si algo hubiera estado creciendo en la oscuridad. Allí, en el centro del ático, iluminado por un rayo de luz que se filtraba, estaba un niño. Era pequeño, con la piel pálida como la de Eric, pero más translúcida, casi como papel. Sus ojos, grandes y oscuros, me miraban sin parpadear, y su rostro era una imitación inquietante del de mi hijo. Pero algo estaba mal. Sus movimientos eran rígidos, como los de una marioneta, y sus ojos no tenían vida, como si estuvieran huecos por dentro. «Eric», susurré, acercándome, pero el niño no reaccionó, solo me observó con esa mirada vacía. Intenté tomarlo en mis brazos, pero su piel era fría, y no había calidez en su cuerpo, ninguna chispa de la alegría que recordaba en mi hijo. Los días siguientes fueron una tortura. Intenté tratarlo como a Eric, llevándolo a la habitación que habíamos preparado con tanto amor, vistiéndolo con su ropa, cantándole las mismas canciones de cuna. Pero no era él. No sonreía, no lloraba, no balbuceaba. Solo me miraba, con esos ojos vacíos que parecían perforarme. A veces, en la quietud de la noche, lo escuchaba moverse. Intenté convencerme de que era mi hijo, que solo necesitaba tiempo, pero cada día que pasaba, la verdad se hacía más clara, esto no era Eric. Era una cáscara, un eco de algo que no entendía. Una noche, no pude soportarlo más. Llamé a Ingrid, furiosa, con lágrimas corriendo por mi rostro. «Esto no es mi hijo», le grité por teléfono. «¿Qué me hiciste? ¿Qué es esto?». Su voz, al otro lado de la línea, era fría, casi divertida. «Ven al centro comunitario, Lena. Hablemos». Fui, con el corazón latiendo de rabia y desesperación. Cuando llegué, Ingrid estaba sola en la sala, sentada en una de las sillas de plástico, con una calma que me enfureció aún más. «Dime la verdad», exigí. «¿Qué es esa cosa en mi casa?». Ingrid me miró, y por primera vez, vi algo en sus ojos que no era empatía ni dolor, sino una satisfacción oscura. «Nunca fue sobre traer a Eric de vuelta, Lena», dijo, con una voz que parecía resonar. «Pertenecemos a un culto, uno que adora a un Dios que ha esperado siglos para reencarnar. Tú fuiste elegida. Tu dolor, tu amor, todo era para alimentarlo, para darle un cuerpo. Alvin fue el recipiente final, pero tú fuiste la madre que lo trajo a este mundo». Me quedé sin aliento, sintiendo que el suelo se derrumbaba bajo mis pies. «¿Un Dios?», susurré, incrédula. «¿Me usaste para esto?». Ella asintió, sin un ápice de remordimiento. «Es un honor, Lena. No lo entiendes ahora, pero lo harás. Él está aquí, gracias a ti. Y pronto, todos lo verán».
Corrí fuera del centro, con el corazón desbocado, sintiendo que el mundo que conocía se había roto en pedazos. En casa, el niño, o lo que fuera, estaba sentado en la cuna, mirándome con esos ojos vacíos. No era Eric. Nunca lo había sido. Y mientras lo miraba, escuché un susurro, no de su boca, sino desde algún lugar dentro de él, una voz que decía mi nombre con una promesa oscura. No sé qué hacer ahora, pero sé que no puedo dejar que esto continúe. No sé si puedo detenerlo. Pero lo intentaré, aunque sea lo último que haga.